Mi nuera me empujó en plena mesa de Navidad, delante de todos. «Este lugar es de mi madre, váyase de aquí», dijo con una sonrisa que todavía me quema. Sentí el golpe en la cadera antes de tocar el suelo. Escuché los cubiertos detenerse en el aire. Vi el ponche derramarse sobre el mantel que yo misma había lavado esa mañana. Nadie me levantó. Nadie dijo mi nombre. Esa noche no grité, no lloré, hice algo mucho peor. Y a la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 18 llamadas perdidas. Me llamo Elena Morales. Tengo 61 años y siempre creí que a mi edad una ya se había ganado algo muy simple: respeto. No admiración, no privilegios, solo respeto. Crecí escuchando a mi padre decir que la dignidad no se compra ni se hereda, se cuida todos los días, como se cuida una casa vieja para que no se venga abajo. Yo hice exactamente eso durante toda mi vida. La Navidad de ese año debía ser tranquila. No perfecta, solo tranquila. Había pasado la semana entera preparando la cena en la casa de mi hijo Diego. Tamales envueltos uno por uno, el ponche hirviendo despacio con canela y guayaba la ensalada de manzana que a él le gustaba desde niño. Llegué temprano para ayudar, porque así me educaron: cuando eres madre, sigues siendo madre, incluso cuando ya no te lo piden. La casa estaba llena, demasiada gente, demasiadas voces. La familia de mi nuera, Carla, su madre, Estela, sus tías primos, que apenas conocía. Yo no me quejé. Me repetí que era Navidad, que uno aguanta, que no todo gira alrededor de uno mismo. Había un lugar en la mesa que siempre ocupaba yo, no porque lo exigiera, sino porque así se dio con los años. Era la cabecera junto a la ventana. Allí ponía un pequeño mantel bordado viejo de hilo blanco con flores azules. Lo había bordado mi madre cuando yo era joven. Ese mantel había estado en todas mis navidades importantes. Para mí no era decoración, era memoria. Cuando todos se sentaron, tomé ese lugar como siempre. Apenas acomodé la servilleta cuando sentí una mano fuerte en mi hombro. No dijo Carla. La miré confundida. ¿Cómo que no? Ella señaló la silla, luego a su madre. Ese lugar es de mi mamá, váyase de aquí. Algunas personas rieron nerviosas. Pensé que era una broma mal contada. Me levanté un poco para recoger el mantel y entonces sentí el empujón. No fue un roce, no fue un accidente. Fueron 2 manos firmes que me sacaron el equilibrio. Caí de lado. El dolor fue seco inmediato, como si alguien hubiera partido algo dentro de mí. El ponche se derramó. El mantel quedó manchado. Escuché un ay ahogado de alguien al fondo. Miré alrededor buscando a Diego. Mi hijo estaba ahí de pie, rígido, con los ojos clavados en el piso. No dijo nada. Carla ya estaba sentando a su madre, acomodándole el plato como si yo no existiera. Estela murmuró algo sobre no hacer drama. Carla tomó unas servilletas y empezó a limpiar el piso. No a mí, al piso. Ese fue el momento exacto en que algo se rompió por dentro. No fue rabia, fue claridad. Me levanté sola despacio con la cadera ardiendo. Nadie me ayudó, nadie me pidió perdón. Tomé mi bolsa, dejé el mantel manchado sobre la mesa y salí sin decir una palabra. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Caminé hasta mi coche como pude y me senté ahí, con las manos temblando sobre el volante. No lloré, solo respiré y pensé. Pensé en todo lo que había hecho por esa familia, en las veces que cuidé a mis nietos para que Carla descansara, en el dinero que presté sin recibos cuando Diego perdió su trabajo, en la lavadora que compré a meses usando mi crédito porque ellos no podían, en las cuentas que pagué solo por este mes. Siempre me dijeron
que exageraba que yo sola me ponía en ese lugar. Esa noche entendí. La verdad, no me habían empujado solo del asiento. Me habían empujado de la familia. Regresé a mi casa, una casa pequeña que era mía, desde antes de que Diego se casara. Me cambié la blusa manchada y vi el moretón morado crecer en mi cadera frente al espejo. Me senté en la cocina con una taza de café frío y escuché el silencio. Ese silencio no mentía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Mamá, no armes problema. Es Navidad. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo. Esa noche saqué una carpeta que siempre guardo en el closet. No la abría casi nunca. Dentro estaban mis papeles, identificaciones, estados de cuenta, contratos, viejos recibos. Cosas aburridas que una guarda por costumbre. Empecé a revisarlos sin saber exactamente por qué, solo con una sensación rara en el estómago. A las 6 de la mañana, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje familiar. Era una notificación del banco. La abrí medio dormida. Movimiento inusual detectado. Me senté derecha. El corazón me dio un golpe fuerte. Entré a la AP. No entendía. Había un aviso sobre un pago vencido, un crédito que yo no reconocía. Antes de poder pensar, el teléfono empezó a sonar. Diego. Carla. Un número desconocido. Dejé que sonara. Luego otra vez. Y otra. Cuando por fin miré la pantalla, vi el número que me heló la sangre. 18 llamadas perdidas. Y supe con una certeza que dolía más que la cadera, que el empujón de la noche anterior no había sido lo peor que me iban a hacer. No contesté ninguna de esas llamadas. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina boca abajo, como si así pudiera contener todo lo que estaba intentando entrar en mi vida sin permiso. Me levanté despacio con la cadera rígida y abrí la ventana. El aire frío de la mañana entró con olor a tierra mojada. Era 26 de diciembre. El mundo seguía como si nada y yo sentía que algo se había desplazado para siempre. Puse agua a hervir para café, pero se me olvidó apagar la estufa y el olor a quemado me devolvió al presente. Me senté con la taza entre las manos sin probarla. En mi cabeza se repetía la misma escena, Carla, empujándome, Diego mirando al piso, Estela, ocupando mi lugar. No como un recuerdo borroso, sino como una película en alta definición que mi mente se empeñaba en reproducir. Siempre fui una mujer práctica. Cuando algo no cuadra, reviso. Por eso abrí la aplicación del banco otra vez con más calma. El aviso seguía ahí. Pago vencido, crédito personal, monto una cifra que me hizo apretar la mandíbula. No era una cantidad pequeña. Era el tipo de dinero que no se pide por error. Pensé que podía ser un fraude externo, uno de esos casos que salen en las noticias. Pero una parte de mí, la parte que se había vuelto silenciosa la noche anterior, ya sabía la verdad. Ese presentimiento pesado, incómodo, que no te deja mentirte. Volví a la carpeta del closet. Empecé a revisar recibos antiguos. Ahí estaban los pagos de la lavadora que compré para Diego y Carla hacía 2 años, cuando no les alcanzaba. Yo firmé porque era más fácil. Siempre era más fácil para ellos que yo resolviera. Siempre fue así. Recordé la vez que Carla me pidió mi identificación para un trámite rápido. Recordé cómo Diego me dijo que confiara, que no exagerara, que somos familia, familia. Esa palabra la usaban como una llave que abría todas mis puertas. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de voz de Diego. ¿No lo escuché? No todavía. Había aprendido algo con los años. Cuando uno escucha antes de entender termina cediendo. Me dolía la cadera al caminar, pero me obligué a moverme. Abrí el refrigerador, cerré. Todo parecía fuera de lugar.
Hasta mi propia casa se sentía distinta, como si el empujón hubiera llegado hasta ahí. A media mañana sonó el teléfono de nuevo. Número desconocido, contesté. La señora Elena Morales, preguntó una voz femenina, educada, profesional. Sí, le habla Patricia del Departamento de Cobranza de Caja Popular San Miguel. La estamos contactando por un crédito personal que presenta atraso. Sentí un frío seco subir por la espalda. Debe haber un error, dije. Yo no he solicitado ningún crédito reciente. Hubo una pausa breve, como si ya esperara esa respuesta. Señora Morales, usted aparece como aval en un crédito abierto hace 8 meses. El titular es su hijo Diego Hernández. No dije nada. La palabra aval se quedó flotando entre nosotras como una acusación. El pago correspondiente al mes pasado no se realizó, continuó. Y el de este mes tampoco. Por eso su perfil fue notificado. Yo no firmé nada, respondí al fin. Nunca autoricé eso. Entiendo, dijo ella con un tono que sonaba demasiado ensayado. Por eso es importante que venga personalmente a la sucursal. Necesitamos revisar la documentación. Colgué sin despedirme. Me quedé sentada mirando la pared hasta que el reloj de la cocina marcó las 11. Aval. Esa palabra tenía peso legal, peso real. No era una discusión familiar. Era algo que podía arrastrarme a un lugar del que no se sale con abrazos ni disculpas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez sí escuché el mensaje de Diego. Su voz estaba alterada. Mamá contesta. Hay un problema con el banco. No sé qué pasó, pero están exagerando. Tú sabes cómo son estas cosas. Solo ven y hablamos. Exagerando. Como si los números exageraran solos. Luego un mensaje de Carla. No hagas un escándalo. Mi mamá se sintió muy mal anoche y ahora esto de verdad no es momento. Leí ese mensaje varias veces. Ni una sola palabra sobre empujarme. Ni una sola disculpa. Solo el miedo de que yo hablara. Me levanté y fui al baño. Me miré al espejo. El moretón ya estaba oscuro extendiéndose. Me toqué la piel con cuidado. Pensé en todas las veces que había tragado palabras para no romper la familia. En todas las navidades donde yo cedí el lugar, la opinión, el silencio. Ese día no regresé llamadas. Me puse un abrigo, tomé mis documentos y salí rumbo a la sucursal. El tráfico estaba ligero. La ciudad parecía ajena a mi tormenta. En el camino, mi mente empezó a ordenar cosas que había ignorado durante años. Pequeñas señales, comentarios, pedidos temporales que nunca se cerraban. En la entrada del banco, respiré hondo antes de entrar. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero sí sabía algo con absoluta claridad no iba a cubrir una mentira más. Mientras esperaba mi turno, el teléfono vibró de nuevo. Diego. 17 llamadas. 18. Lo apagué. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue una decisión. Y mientras miraba el número avanzar en la pantalla del banco, entendí algo que me dolió admitir. El empujón en la mesa no había sido un arranque. Había sido una señal. Una advertencia de lo poco que valía mi lugar para ellos y de lo caro que me estaba costando mantenerlo. La sucursal de la Caja Popular olía a café recalentado y a papel viejo. Esos olores siempre me habían dado tranquilidad, porque para mí significaban orden, reglas, números que no mienten. Esa mañana, en cambio, me hicieron sentir pequeña, como si estuviera entrando a un lugar donde mi propia vida iba a ser puesta bajo una lupa. La mujer que me llamó Patricia me reconoció de inmediato. Tendría unos 40 y tantos años, cabello recogido, lentes delgados. Me saludó con una sonrisa profesional
de esas que no prometen nada pero tampoco atacan. Gracias por venir, señora Morales. Pase, por favor. Me llevó a una oficina pequeña, con un escritorio gris y una computadora que zumbaba suavemente. Cerró la puerta con cuidado, como si supiera que lo que iba a mostrarme necesitaba privacidad. Antes de continuar, dijo: necesito confirmar su identidad. Le entregué mi INE. La revisó con atención, comparó la foto con mi cara y asintió. Luego giró el monitor hacia mí. Este es el crédito del que le hablé por teléfono. En la pantalla aparecieron números, fechas, nombres. Titular: Diego Hernández. Aval: Elena Morales. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiera colocado una piedra ahí. El monto original fue de 180,000 pesos, continuó. Según el expediente, se utilizó para la compra de un vehículo usado. Un vehículo. Recordé de inmediato el coche que Diego había llegado manejando hacía unos meses, diciendo que un amigo se lo había facilitado. Recordé haber pensado que no era asunto mío. Recordé haberme callado. Aquí está la hoja de firmas, dijo Patricia, abriendo otro archivo. La imagen apareció clara. Mi nombre escrito con tinta negra al final de la página. A simple vista parecía mi firma. Pero algo estaba mal, muy mal. Me incliné hacia la pantalla. Reconocí la forma general, pero no el ritmo. No la intención. Había una curva en la E que yo nunca hacía. Un remate al final de mi apellido que no me pertenecía. Esa no es mi firma, dije en voz baja. Patricia no pareció sorprendida. ¿Suele firmar como Elena o como Lena?, preguntó. Tragué saliva. Solo mi esposo me decía Lena, respondí. Y murió hace 10 años. Ella bajó la mirada por un segundo, luego asintió lentamente. En el documento aparece Lena Morales. Sentí que el estómago se me cerraba. Ese detalle era íntimo, familiar, no algo que un desconocido pudiera inventar. ¿Quién entregó estos documentos?, pregunté. Su nuera vino con su hijo, respondió Patricia. Presentaron copias de su identificación y un comprobante de domicilio. Todo parecía en regla. Me quedé en silencio. Las piezas empezaban a encajar y el dibujo que formaban no me gustaba en absoluto. Señora Morales, dijo ella con suavidad, si usted no firmó este crédito, lo que corresponde es iniciar un proceso de aclaración por uso indebido de identidad. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Que se abre una investigación. El crédito se congela temporalmente, pero también se notifica a las autoridades correspondientes. Puede haber consecuencias legales para quien haya firmado en su nombre. Pensé en Diego, en su voz pidiéndome que no exagerara. Pensé en Carla, limpiando el piso mientras yo estaba en el suelo. Pensé en Estela, ocupando mi silla sin mirarme. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Patricia me miró con una mezcla de profesionalismo y algo más humano. Claro, pero quiero que sepa algo, dijo. Mientras el crédito esté activo, su historial seguirá afectándose. Cada día cuenta. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Diego otra vez. Lo ignoré. Siempre creí que ayudar a mis hijos era mi obligación, dije sin mirarla. Nunca pensé que me usarían así. Ayudar no significa perderse a uno mismo, respondió ella con una convicción tranquila. Y su nombre es legalmente suyo. Me deslizó un formulario por el escritorio. Solicitud de aclaración por posible fraude. El papel parecía pesado, aunque no lo era. Si decide firmar, iniciamos hoy mismo, dijo. Si no, el crédito seguirá su curso normal. Miré el espacio en blanco, donde debía firmar. Pensé en la Elena que había criado sola a su hijo cuando su padre enfermó.
en la Elena que trabajó años sin faltar un día, en la Elena que la noche anterior había sido empujada como si estorbara. Tomé la pluma. No estoy firmando por coraje, dije. Estoy firmando porque ya no voy a pagar silencios ajenos. Firmé mi firma, clara, firme, sin adornos. Patricia recogió el documento y lo guardó en una carpeta. A partir de ahora, todo contacto debe hacerse a través de nosotros, explicó. Es posible que su hijo y su nuera se molesten. Quiero que esté preparada. Sonreí sin humor. Eso ya pasó anoche. Cuando salí del banco, el sol me dio directo en la cara. Cerré los ojos un segundo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez contesté. ¿Qué hiciste, mamá?, gritó Diego. Me congelaron la cuenta. Carla está llorando. Su mamá está furiosa. ¿Por qué no hablaste primero? Porque anoche tampoco hablaste tú, respondí. Y aún así actuaron. Hubo silencio al otro lado. Solo ven, dijo al fin. Arreglémoslo en casa. Miré la calle, los autos pasando la vida siguiendo su curso. Voy, dije, pero no a arreglar nada. Voy a decir la verdad. Colgué. Sabía que esa visita no sería tranquila. Sabía que el empujón iba a repetirse esta vez con palabras. Pero también sabía algo nuevo, algo que no había sentido en años, ya no estaba dispuesta a caer. Llegué a la casa de Diego esa misma tarde. El cielo estaba gris pesado, como si también él supiera que algo se iba a romper. Estacioné el coche despacio, bajé con cuidado por el dolor en la cadera y respiré hondo antes de tocar el timbre. No llevaba regalos, no llevaba comida, llevaba documentos y una decisión. Y la puerta se abrió de golpe. Carla estaba ahí, con los brazos cruzados y los ojos enrojecidos, no de tristeza, sino de furia. ¿Estás satisfecha?, escupió. ¿Eso querías? Entré sin responder. La sala estaba desordenada. Papeles sobre la mesa, teléfonos, cargándose la televisión encendida sin volumen. Estela caminaba de un lado a otro, murmurando cosas que no alcancé a entender del todo, pero el tono era claro acusación. Diego estaba de pie junto a la ventana. No me miró de inmediato. Mamá, esto se salió de control, dijo por fin. El banco exageró. Podíamos arreglarlo. ¿Arreglar qué?, pregunté. ¿Una firma que no es mía? Carla dio un paso al frente. No seas dramática. Solo fue un trámite. Íbamos a pagar. Siempre pagamos. La miré. La misma mujer que la noche anterior me había empujado sin dudarlo. Usaron mi nombre, dije. Eso no es un trámite, es una mentira. Estela se acercó con esa sonrisa torcida que usan las personas que creen tener la razón por edad o por volumen. Ay, Elena, dijo, tú siempre tan exagerada. Si ayudaste antes, ¿qué te costaba ayudar ahora? Somos familia. Familia no roba, respondí sin levantar la voz. El silencio cayó pesado. Diego se pasó la mano por el cabello. Mamá Carla, solo tomó tus papeles porque confiábamos en ti. Pensamos que no te importaría. Sentí un cansancio profundo, no físico, un cansancio de alma. ¿Confiar es firmar por mí?, pregunté. Confiar es empujarme al suelo y decirme que me vaya. Carla abrió la boca, pero se detuvo. Por un segundo vi algo distinto en su rostro. Miedo. No por mí, sino por lo que estaba perdiendo. Eso fue un malentendido, dijo. Te exaltaste. Me acerqué a la mesa y vi algo que me apretó el pecho. El mantel bordado de mi madre estaba doblado, arrinconado sobre una silla secundaria con una mancha de ponche seca. Mi silla estaba movida casi escondida detrás del sofá. ¿También eso era un malentendido?, pregunté señalando. Nadie respondió. El banco abrió una investigación, continué, y no se puede desabrir. Van a revisar firmas, fechas, todo.
Les dijiste que fue fraude, gritó Carla. ¿Estás loca? Les dije la verdad, respondí. Nada más. Diego se me acercó con los ojos brillosos. Mamá, por favor, retira eso. Yo me hago cargo, te lo juro. ¿Te haces cargo de qué? Pregunté. ¿De un préstamo que ni siquiera me pediste? Estela intervino de nuevo levantando la voz. Mira lo que estás provocando, dijo. Carla está enferma del coraje. Diego no puede trabajar así, todo por tu orgullo. La miré de frente. No es orgullo, es dignidad, y ustedes la pisotearon primero. Carla soltó una risa corta, nerviosa. Dignidad, dijo. Tú solo eres la abuela que cuida niños gratis. Siempre lo fuiste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. Sentí algo encenderse dentro de mí, pero no fue rabia, fue certeza. Saqué el teléfono del bolso. Sin decir nada, lo puse sobre la mesa y presioné reproducir. La grabación se escuchó clara. La voz de Carla la noche anterior diciendo exactamente eso. Solo eres la abuela que cuida niños gratis. El silencio fue total. Diego se quedó pálido. Estela abrió la boca y luego la cerró. Esto también lo escuchará el investigador, dije. No por venganza, por contexto. Carla dio un paso atrás. Eso es, bajo susurro. Empujar a alguien al suelo, también respondí. Me giré hacia Diego. Te amo, le dije. Pero amar no significa permitir que me borre. Él bajó la cabeza. No intentó detenerme cuando tomé el mantel y lo doblé con cuidado. No intentó impedirme cuando pasé junto a la silla y la acomodé de nuevo, solo por un segundo como despedida. El proceso sigue, añadí. Si quieren hablar, será con abogados. No más discusiones en la mesa. Salí de la casa con el mantel bajo el brazo. El aire frío me recibió como un golpe limpio. Caminé hacia el coche, sintiendo el corazón acelerado pero firme. Mientras arrancaba el teléfono, vibró. Mensajes, llamadas. No contesté. Sabía que lo peor no había pasado. Sabía que ahora venían las consecuencias. Pero por primera vez desde aquella mesa de Navidad yo estaba de pie. Y eso para ellos era lo más peligroso. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos y ruidos que no me dejaban dormir. Mi teléfono se convirtió en un objeto pesado, casi hostil. Lo dejaba lejos en el cajón de la cocina, como si así pudiera evitar que la ansiedad se colara por la pantalla. Aún así, sabía que el proceso ya no dependía de mí. Había firmado, había dicho la verdad, y la verdad, una vez dicha, camina sola. A las 2 mañanas del 27 de diciembre me llamó de nuevo Patricia, la del banco. Su voz era la misma, tranquila, precisa. Señora Morales, el crédito ha quedado oficialmente congelado. El área de investigación solicitará muestras de su firma y una entrevista formal. También se notificó a las partes involucradas. ¿Cuándo? Pregunté. Hoy por la tarde o mañana temprano. Depende de la agenda del investigador. Colgué y me quedé sentada un momento mirando la pared. Pensé en Diego, en cómo me miraba cuando era niño y se caía de la bicicleta. Siempre esperaba que yo lo levantara, que dijera, no pasa nada. Esta vez no había bicicleta. Había papeles, números y una línea cruzada que no podía borrarse con besos. Ese mismo día, a media tarde, apareció Diego en mi puerta. No tocó el timbre, golpeó suave, como si temiera romper algo frágil. Abrí. Tenía los ojos cansados, la barba crecida, la ropa arrugada. Por primera vez desde la Navidad, parecía un hombre y no un niño defendido por otros. Mamá dijo, ¿puedo pasar? Asentí. Se sentó en la silla de la cocina, la misma donde tantas veces había hecho tarea. Miró el mantel bordado que yo había extendido sobre la mesa limpio, ya planchado con cuidado. Lo tocó con los dedos
sin decir nada. Carla no durmió, dijo. Su mamá tampoco. Dicen que las estás humillando. No humillé a nadie, respondí. Dije la verdad. Pero esto ya es legal, insistió. Puede ponerse feo. Se puso feo cuando usaron mi nombre, le contesté. Lo demás es consecuencia. Diego respiró hondo. Yo sabía que había un préstamo, admitió. Carla me dijo que tú habías aceptado. No pregunté más. Y cuando me viste en el suelo pregunté, ¿también decidiste no preguntar? No respondió. Se frotó la cara con las manos. Pensé que ibas a dejarlo pasar, dijo al fin. Siempre lo haces. Esa frase fue como un espejo. Vi reflejados todos los años de no pasa nada, de yo puedo, de déjalo así. Me dolió más que el empujón. Eso se acabó, dije. No porque ya no te quiera, sino porque ya no me quiero menos. Diego se levantó de golpe. ¿Y qué esperas que haga?, preguntó. ¿Que enfrente a Carla y a su mamá, que pierda mi familia? Tu familia no debería existir a costa de la mía, respondí. Y yo también soy tu familia. Se fue sin despedirse. El portazo resonó en la casa como un punto final mal puesto. Esa noche recibí la llamada del investigador. Se presentó como el licenciado Herrera. Voz firme, tono neutro. Señora Morales, necesitamos que acuda mañana a la oficina para rendir su declaración y firmar muestras de su firma habitual. Ahí estaré, dije. No dormí mucho. Soñé con mesas largas, con sillas, moviéndose solas, con voces que decían, no es tu lugar. Me desperté sudando, pero con una claridad que ya no me abandonaba. La entrevista fue directa. Fechas, nombres, detalles. Firmé mi nombre varias veces. Mi firma real, sin adornos, sin diminutivos. El licenciado Herrera comparó los trazos, tomó notas, asintió. No coinciden, dijo. Es evidente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. El expediente se turna a la Fiscalía para determinar responsabilidades, respondió. Usted puede ser llamada a ratificar su declaración. Salí de ahí, con las piernas temblando, pero con la espalda recta. Afuera el mundo seguía. Gente comprando pan, niños corriendo. Pensé en lo invisible que es la justicia cuando empieza. No hay aplausos, no hay música, solo pasos pequeños firmes. Esa tarde, Carla me escribió por primera vez desde la discusión. No era una disculpa, era una amenaza envuelta en palabras bonitas. Esto va a destruir a Diego. Si algo le pasa, será tu culpa. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo guardé. Todo. Mensajes, llamadas, audios. Como me había aconsejado el abogado que consulté por recomendación de una vecina documenté. No discuta. El abogado don Rafael tenía 70 años y una mirada cansada que había visto demasiadas familias romperse por dinero. Cuando le mostré los papeles, negó con la cabeza. Esto no es un pleito de Navidad, dijo. Es abuso de confianza y no va a parar si usted retrocede. No quiero destruir a mi hijo, le dije. No lo está destruyendo, respondió. Está dejando de protegerlo de las consecuencias. Esa noche, el teléfono volvió a vibrar sin parar. Carla, Estela, números desconocidos. No contesté. Me senté en la sala con una manta sobre las piernas y escuché el reloj marcar las horas. Por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Sentí tristeza, sí, pero también algo nuevo, algo parecido a la paz. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Sabía que habría una audiencia, una confrontación final, pero también sabía que ya no estaba sola en el suelo. Ahora estaba esperando, y esta vez no iba a moverme de mi lugar. La citación llegó una mañana fría de enero, doblada con cuidado dentro de un sobre oficial. Reconocí el sello antes de abrirlo. Mis manos no temblaron.
Eso fue lo primero que noté. Durante años había temblado por cosas pequeñas, una discusión, un silencio largo, una mirada de desaprobación. Frente a ese papel, en cambio, me sentí extrañamente firme. La audiencia sería en 2 semanas. Comparecencia para ratificar la declaración y presentar pruebas. Cerré los ojos un segundo y respiré. No era una invitación, era un paso más. Y yo ya había decidido caminarlo. Llamé a don Rafael. Me pidió que pasara por su oficina esa misma tarde. Su despacho era modesto, con libros viejos y una foto amarillenta de su boda sobre el escritorio. Me ofreció café y fue directo al punto. Aquí no se gana con lágrimas, dijo. Se gana con hechos. Usted los tiene. Le entregué la carpeta, estados de cuenta, copias de mi AINE, la notificación del banco, las firmas comparadas, los mensajes de Carla, el audio. Don Rafael los revisó con paciencia, como quien lee una historia triste que ya conoce. Esto muestra un patrón, dijo. Uso de su identidad, presión familiar y una conducta previa de desprecio. El empujón importa, no como espectáculo, sino como contexto. No quiero humillar a nadie, respondí. Solo quiero que se diga la verdad. La verdad no humilla, replicó. Acomoda. Salí de ahí con una lista clara de lo que debía hacer y, más importante, de lo que debía evitar: no discutir, no responder provocaciones, no negociar en privado. Todo por escrito, me dijo. Todo con testigos. Los días previos fueron duros. Diego intentó llamarme varias veces. No contesté. Una noche se apareció en mi puerta, otra vez con los hombros caídos. Mamá dijo: Carla está desesperada. Su mamá dice que te van a demandar. Que hablen con abogados, respondí. Yo ya lo hago. ¿De verdad vas a llegar hasta el final?, preguntó. Aunque nos rompa. Lo miré largo rato. Vi al niño que fui levantando del suelo. Vi al hombre que eligió callar cuando me empujaron. Yo no rompí nada, dije. Solo dejé de sostenerlo yo sola. No insistió. Se fue con pasos lentos. Cerré la puerta con suavidad, como se cierra una etapa. La noche anterior a la audiencia casi no dormí. Me senté en la sala con el mantel bordado extendido sobre la mesa. Pasé la mano por las flores azules. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a coser y a guardar silencio cuando hacía falta. Pero también me enseñó a levantar la cabeza. La mañana de la audiencia me vestí con ropa sencilla, limpia. Nada de dramatismos. Don Rafael me había dicho: que vean a una mujer normal diciendo algo extraordinario, la verdad. El edificio era gris funcional. Pasamos por seguridad, esperamos en una sala donde el aire olía a desinfectante. Carla estaba allí con su abogado y Estela a su lado, rígida, como si la indignación fuera un escudo. Diego llegó después solo. Me miró, dudó y se sentó lejos. Cuando llamaron mi nombre, caminé sin prisa. El licenciado Herrera estaba presente, igual que una representante del banco. El juez escuchó con atención. Hizo preguntas claras. Yo respondí sin adornos, fechas, hechos, palabras exactas. ¿Reconoce esta firma como suya?, preguntó, mostrando el documento. No respondí. Nunca firmo así, y nunca firmo como Lena. ¿Autorizó usted verbalmente el crédito? No. Y aunque lo hubiera hecho, una autorización verbal no sustituye una firma auténtica. Hubo un murmullo leve. Carla evitó mirarme. Luego vino el audio. Don Rafael pidió que se reprodujera. La voz de Carla llenó la sala clara, sin contexto, sin escape. Solo eres la abuela que cuida niños gratis. Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la mirada. El juez tomó notas. Estela apretó los labios. Diego cerró los ojos. Esto demuestra intención y menosprecio, dijo el juez. Continúe.
El representante del banco explicó el procedimiento, las fechas, los pagos vencidos. Todo encajaba. No había dramatismo, solo hechos. Cuando terminó la audiencia, el juez habló con voz firme. Se acredita el uso indebido de identidad. El crédito no corresponde a la señora Morales. El expediente se turna para determinar responsabilidades conforme a la ley. No dijo nombres, no hizo discursos, no hacía falta. Salimos en silencio. En el pasillo, Carla me alcanzó. ¿Estás contenta ahora?, preguntó con la voz quebrada. La miré. Vi miedo, vi rabia, no vi arrepentimiento. Estoy en paz, respondí. Y eso no te quita nada que no te hayas quitado tú sola. Diego se acercó después. Tenía los ojos rojos. Perdóname, dijo. No supe estar. Lo abracé, breve, sin promesas. Aprende, le dije. Eso basta. Salí al aire libre. El sol de enero era frío pero limpio. Respiré hondo. No sentí triunfo. Sentí alivio. Sabía que aún faltaban consecuencias, papeles finales, quizá más dolor. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no estaba defendiendo mi lugar. Lo estaba ocupando. Y nadie iba a volver a empujarme de él. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron como llegan las verdades cuando dejan de ser ignoradas en cartas, en citas, en silencios que ya no se pueden tapar con ruido. 2 semanas después de la audiencia, recibí la notificación final. El crédito quedaba oficialmente anulado para mí. Mi nombre limpio. Mi historial restituido. El expediente seguía su curso para quienes habían firmado sin derecho. Leí el documento sentada en la mesa de mi cocina, con una taza de té de manzanilla humeando a un lado. Afuera, el barrio seguía igual. El camión de la basura pasó puntual. Un perro ladró a lo lejos. La vida no se detuvo para celebrar mi alivio. Y eso estaba bien. La justicia verdadera casi nunca hace ruido. Diego me llamó esa noche. No para discutir, no para pedir, solo para hablar. Carla se fue a casa de su mamá, dijo. Dice que necesita tiempo. Todos lo necesitamos, respondí. El abogado nos explicó todo, continuó. Va a ser largo, difícil. Las cosas importantes lo son. Hubo un silencio incómodo, distinto a los otros. Este no estaba lleno de reproches. Mamá dijo al fin. No supe defenderte. Cerré los ojos. Pensé en todas las veces que yo lo defendí a él, sin preguntarle si quería aprender a hacerlo solo. Lo sé, dije. Ahora te toca aprender. No hubo promesas. No las necesitábamos. Carla no volvió a escribirme. Estela sí una vez con un mensaje corto y frío. Espero que estés satisfecha. No respondí. Guardé el mensaje en la carpeta junto a los demás. No por rencor, sino por costumbre. Aprendí que documentar no es odiar. Es recordar con claridad. Los meses pasaron. La casa de Diego cambió de sonido. Ya no había reuniones ruidosas ni domingos llenos. Yo seguí viendo a mis nietos, pero bajo nuevas reglas. Horarios claros. Acuerdos por escrito. Respeto. Al principio fue incómodo. Luego fue natural. Los niños se adaptan más rápido que los adultos cuando la verdad deja de moverse. Un sábado por la mañana, Diego vino a ayudarme a mover unos muebles. Mientras acomodábamos la sala, sacó la silla vieja que había quedado arrinconada desde aquella Navidad. La colocó junto a la ventana donde siempre estuvo. Aquí va, dijo. Si quieres. Pasé la mano por el respaldo. La madera estaba gastada tibia. Gracias, respondí. Aquí está bien. No fue un gesto grandioso. Fue suficiente. Esa tarde hice café y me senté ahí, mirando cómo la luz de la tarde entraba lenta. Pensé en la Elena de hace un año, la que creía que callar era amar, la que pensaba que ayudar
significaba desaparecer un poco. Esa Elena ya no estaba, y no la extrañaba. No odio a Carla, no odio a Estela. El odio te ata. Yo necesitaba soltar. Lo que aprendí es más simple y más difícil. El respeto no se negocia en mesas ajenas. Si alguien te empuja de tu lugar, no siempre es para sentarse. A veces es para probar si te levantas. Yo me levanté, y no porque gané un caso. Me levanté porque entendí que decir basta no te vuelve dura, te vuelve honesta, porque proteger tu nombre no es egoísmo, es supervivencia, porque la familia que te pide que te rompas para que todo siga igual no está pidiendo amor, está pidiendo sacrificio silencioso. Hoy mi casa es tranquila, no perfecta, tranquila. El mantel bordado vuelve a la mesa en días especiales. La silla está donde debe. Yo también. Si esta historia te tocó, si alguna vez te hicieron sentir que estorbabas en tu propio lugar, quiero que sepas algo, no estás sola. A veces el cambio empieza con una caída, a veces con una firma, a veces con el valor de no contestar la llamada número 19. Me gustaría saber qué piensas. ¿Alguna vez te pidieron que callaras por la familia? ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Déjalo en los comentarios. Compartir nuestras historias también es una forma de levantarnos juntos. Tenemos muchas más profundas y humanas para compartir contigo. Si quieres seguir este camino con nosotros, suscríbete y acompáñanos. Aquí siempre habrá un lugar para quien decide no volver al suelo. Mi hijo se plantó frente a la puerta como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Abajo las copas chocaban con un tintineo elegante, risas educadas, música suave. Todo olía a celebración. Él no gritó, no levantó la voz, solo dijo despacio mirándome a los ojos: «No bajes, mamá, me das vergüenza». Y como si no fuera suficiente, añadió con una frialdad que nunca le había conocido: «Ese lugar es para mi suegra». Lo miré, sentí el golpe, y entonces sonreí. Me llamo Teresa Aguilar, tengo 68 años, y esa casa, la misma de la que ahora subía el murmullo de una fiesta elegante, es mía. No figurativamente, no porque soy la madre, mía. Escriturada, pagada, cuidada durante más de 20 años. Cada pared, cada escalón, cada grieta pequeña en el piso tiene mi historia. Esa noche estaba en mi habitación del segundo piso con un vestido verde oliva, sencillo, el mejor que tenía. No era de marca, no brillaba, no llamaba la atención, pero estaba limpio, planchado, digno. Me había recogido el cabello gris en una cola baja, me había puesto un poco de lápiz labial rosado y unos aretes discretos. Me miré al espejo antes de salir y pensé: estoy bien, soy su madre. No conté con que eso ya no fuera suficiente. Javier, mi hijo, estaba de pie frente a mí, con un traje gris impecable, de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en meses cuando era joven. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula tensa. No parecía enojado, parecía nervioso, como alguien que teme que algo salga mal. «Mamá, por favor», dijo en voz baja, mirando de reojo hacia las escaleras. Los invitados ya llegaron. Yo di un paso adelante. Él no se movió. «No bajes», repitió más firme. «Así no». Así. Esa palabra me atravesó. Bajé la mirada hacia mí misma sin entender. Así como la mujer que lo crió, como la que pagó sus estudios, que lo esperó despierta cuando llegaba tarde, que se quedó viuda joven y siguió adelante. Antes de que pudiera decir algo, escuché pasos detrás de él. Leticia Ríos. Su suegra apareció subiendo un par de escalones. Vestía un vestido de seda color vino
el cabello perfectamente teñido, maquillaje impecable. Olía a perfume caro, uno de esos que no se olvidan. Javier, cariño, dijo con esa voz dulce que siempre usaba en público: tu jefe acaba de llegar. Luego me miró, no con sorpresa, con evaluación. Ah, Teresa sonrió. Qué gusto verte. No, doña Teresa. No, señora. Solo Teresa. Como si yo fuera parte del mobiliario. Javier respiró hondo, como si se armara de valor. Mamá, escúchame, dijo. Quédate aquí arriba. Sí, mi suegra va a sentarse en la cabecera. La cabecera. Mi lugar. El sitio donde yo me había sentado durante años los domingos, las navidades, los cumpleaños. Donde corté pasteles, repartí comida, escuché historias de escuela y de trabajo. Donde vi a mi hijo crecer. Sentí algo apretarse dentro del pecho. No era rabia, era algo más hondo. Desprecio ajeno. Abajo se oían risas, brindis, el sonido metálico de cubiertos. Alguien dijo que la casa era muy elegante. Alguien más elogió la decoración. Esa casa que yo había limpiado de rodillas, que había arreglado con mis propias manos cuando el dinero no alcanzaba. ¿Me oíste, mamá?, insistió Javier, ya con impaciencia. Es solo por hoy. Solo por hoy. ¿Cuántas veces había escuchado eso? Leticia dio un paso más y apoyó la mano en el hombro de mi hijo, como marcando territorio. Teresa, entiéndelo, dijo con falsa comprensión. Esta noche es muy importante para Javier. Ha trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Importante para él, no para mí. Los miré a los dos. A mi hijo con miedo a quedar mal. A ella segura de que ese lugar le pertenecía. Esperaban que yo bajara la cabeza, que cerrara la puerta y desapareciera. Y fue entonces cuando sonreí. No una sonrisa amarga, no una sonrisa de derrota, una sonrisa tranquila, decidida. Está bien, dije, no voy a bajar. El alivio en el rostro de Javier fue inmediato. Gracias, mamá, murmuró girándose para irse. Leticia también sonrió satisfecha. Todavía no añadí. Ambos se detuvieron. ¿Cómo?, preguntó Javier volviendo hacia mí. Sostuve su mirada. Dije que no voy a bajar. Todavía. Vi la confusión cruzar su rostro, luego irritación, y muy brevemente algo parecido al miedo. Se dieron la vuelta y bajaron. Escuché sus pasos alejarse por la escalera. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda en ella. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Extrañamente clara. Caminé hacia la mesita de noche y abrí el cajón. Dentro había un sobre manila grueso rígido y un teléfono viejo apagado. Tomé el sobre entre mis manos. Sentí el borde del papel bajo los dedos. 3 semanas. 3 semanas esperando este momento. Desde abajo, la voz de Javier comenzó su discurso. Agradecía a su esposa, a su familia política, a su jefe. Hablaba de esfuerzo, de sacrificio, de apoyo. No mencionó mi nombre. Me miré una vez más en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era joven, pero tampoco era débil. Tenía arrugas, sí, y manos marcadas por el trabajo. Pero también tenía algo que mi hijo había olvidado: dignidad. Tranquila, Teresa, me dije en voz baja. Ya es hora. Tomé el sobre, abrí la puerta y salí al pasillo. Mis pasos resonaron sobre la madera mientras avanzaba hacia la escalera. Cada crujido me resultaba familiar, casi reconfortante. Abajo la fiesta seguía, por ahora. Me quedé unos segundos en el pasillo, escuchando cómo la música subía y bajaba con las risas. El sonido era limpio, pulido, ajeno. Pensé en lo fácil que es celebrar cuando uno no recuerda de dónde viene. Luego cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la orilla de la cama con el sobre manila
apoyado sobre mis rodillas, como si pesara más de lo que realmente pesaba. 30 años. Eso fue lo que me cruzó la cabeza. 30 años criando sola a un hijo después de que su padre murió de un infarto fulminante una mañana cualquiera, cuando Javier tenía apenas 8. Recuerdo ese día con una claridad que todavía duele. La llamada "el silencio del otro lado de la línea", la frase torpe del médico. Recuerdo haber colgado y quedarme mirando la pared, pensando no en mí, sino en cómo iba a decírselo a mi hijo. No tuve tiempo para derrumbarme. No de verdad. La vida no me lo permitió. Trabajé de todo. Coser ropa ajena hasta que los dedos se me acalambraban. Levantarme a las 4 de la mañana para preparar tamales y venderlos en la esquina del mercado. Limpiar casas los fines de semana. A veces todo al mismo tiempo. Había noches en las que me quedaba dormida, sentada con la cabeza apoyada en la mesa, rodeada de cuentas y telas. Nunca fui rica, fui constante. Javier creció viendo eso, viéndome contar monedas, estirar el dinero, elegir siempre lo necesario antes que lo bonito. Cuando empezó la secundaria y me dijo que quería estudiar más, asentí sin pensarlo, aunque no sabía de dónde iba a sacar para los libros. Cuando quiso ir a la universidad, dije que sí, aun cuando eso significaba trabajar el doble. Nunca se lo reclamé. Nunca le dije, mira todo lo que hago por ti. Porque una madre no lleva la cuenta así. Una madre da y espera tal vez ingenuamente que algún día ese amor se traduzca en respeto. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver los autos estacionados frente a la casa. Vehículos elegantes, brillantes, de esos que yo solo veía pasar por avenidas grandes. Pensé en lo orgullosa que había estado cuando Javier me llamó para decirme que lo habían ascendido. Lo felicité de corazón. Le dije que si quería, podíamos hacer una comida sencilla para celebrarlo. Algo en familia. Él había respondido con una risa incómoda. No, mamá, esto va a ser algo más formal. Formal, elegante, importante. No me había invitado, no directamente. Los últimos meses, Leticia había aparecido cada vez más seguido por la casa, siempre con una sonrisa impecable, siempre con algún comentario disfrazado de sugerencia. Que si el sofá ya estaba pasado de moda, que si las cortinas eran muy tradicionales, que si una casa tan grande daba demasiado trabajo para una mujer de mi edad. Es por tu bien, Teresa, decía. Yo asentía por educación, pero algo dentro de mí se había puesto en guardia. Una tarde, 3 semanas antes de la fiesta, regresé temprano de hacer unas compras. Entré por la puerta lateral, la que da directo a la cocina. Dejé las bolsas sobre la mesa y escuché voces en la sala. No me anuncié. No sé por qué. Tal vez fue intuición. Tal vez costumbre de mujer sola. Era Javier y era Leticia. Hay que pensar en el futuro, decía ella, con ese tono suyo suave, pero firme. Tu mamá ya está grande. No puede seguir sola en una casa así. No está enferma, respondió Javier. Solo es difícil. Difícil, yo. No necesita estar enferma, insistió ella. Existen lugares excelentes, casas de descanso, con atención con comodidades, y tú podrías encargarte de todo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Y la casa?, preguntó mi hijo. Hubo un silencio breve. Luego ella respondió, bueno, alguien tendrá que administrarla. Me apoyé en la pared. El corazón me golpeaba en las sienes. No quise escuchar más. Subí las escaleras sin hacer ruido y me encerré en mi cuarto. Lloré. No de tristeza solamente, de decepción. Porque una cosa es que el mundo te subestime.
Otra muy distinta es que lo haga tu propio hijo. Pero lloré poco. Siempre he llorado poco. Después de unos minutos me limpié la cara y me senté. Pensé como la mujer que aprendió a sobrevivir, no como la madre herida. Al día siguiente llamé a un abogado, Iván Paredes. No era barato, pero era serio. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Doña Teresa dijo al final: lo primero es protegerse. Usted está lúcida. Hay que dejar eso claro. Hice exámenes médicos, evaluaciones. Todo quedó documentado. Después revisamos papeles, escrituras, derechos. Yo era la dueña. Yo siempre había sido la dueña. Iván me miró a los ojos. Si viven con usted sin pagar renta, puede notificarlos legalmente. No sentí alegría, sentí necesidad. Durante 3 semanas guardé silencio. Fingí no saber nada. Sonreí en las comidas. Escuché planes. Observé. Guardé mensajes. Preparé documentos. Preparé el sobre. Ahora estaba allí arriba, mientras abajo celebraban el ascenso de mi hijo. Pensé en la frase que me había dicho hacía unos minutos. Me das vergüenza. Me dolió más que cualquier amenaza, porque en esa frase estaba todo. 30 años reducidos a una molestia, a algo que debía esconderse. Tomé el sobre entre las manos y respiré hondo. No estaba bajando para gritar, no estaba bajando para humillar, estaba bajando para poner un límite. Desde abajo escuché aplausos. Javier alzaba su copa. Agradecía el apoyo incondicional de su familia. Yo me levanté, no como una madre suplicante, sino como la dueña de su propia historia, y di el primer paso hacia la escalera. El primer escalón crujió bajo mi peso, pero no bajé todavía. Me detuve. No porque dudara, sino porque la memoria se me vino encima como una ola. 3 semanas. Eso era lo que había pasado desde aquella tarde en que escuché sin querer la conversación que me cambió la forma de mirar a mi propio hijo. 3 semanas de silencio calculado. 3 semanas en las que fingí no saber nada mientras preparaba cada paso con la calma de quien ya ha sobrevivido a cosas peores. Después de hablar con Iván Paredes, el abogado entendía algo esencial. La rabia es mala consejera, pero la claridad es un arma poderosa. Yo no necesitaba escándalos, necesitaba hechos, papeles, fechas, testigos. Necesitaba que todo estuviera tan limpio que nadie pudiera decir ni ahora ni después que yo había actuado por despecho o locura. La evaluación médica fue lo primero. Un consultorio blanco, silencioso con olor a desinfectante. Un doctor joven correcto que me hizo preguntas de memoria de lógica de orientación. Me pidió que recordara listas de palabras, que resolviera pequeños problemas, que contara historias. Al final sonrió y escribió en su reporte: paciente plenamente lúcida, sin signos de deterioro cognitivo. Iván me dijo que ese documento valía oro. Luego vinieron los papeles de la casa. La escritura estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. La hipoteca estaba pagada desde hacía años. No había fideicomisos ocultos, no había letras pequeñas. La casa era mía. Punto. Iván redactó una notificación clara, sin insultos ni amenazas. Legal, fría, justa. Un plazo razonable para desalojar conforme a la ley. ¿Está segura, doña Teresa?, me preguntó cuando la imprimió. Más que nunca le respondí. Durante esos días, Leticia siguió viniendo a la casa como si nada. Caminaba por los cuartos, hacía comentarios, sugería cambios. Yo la observaba. Tomaba nota mental de cada gesto, de cada palabra. A veces, cuando creía que yo no la escuchaba, hablaba con Javier en voz baja. Fue así como obtuve los mensajes. Un descuido. Un teléfono mal dejado sobre la mesa. No hice nada ilegal.
Solo vi lo que ellos no cuidaron. Cuando tu mamá esté en un lugar adecuado, la casa se puede vender. Es lo mejor para todos. Guardé copias, capturas, fechas. 3 semanas fingiendo normalidad. 3 semanas sonriendo en la cocina mientras mi hijo hablaba de su trabajo de su jefe, de lo difícil que era mantenerse a ese nivel. Yo asentía. Servía café, lavaba platos, y por dentro algo se endurecía. No el corazón, la decisión. El día de la fiesta llegó más rápido de lo que pensé. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento. Un servicio de banquetes acomodó mesas, colocó manteles blancos, copas relucientes. La música comenzó antes de que oscureciera. Yo me mantuve al margen, observando desde la distancia como invitada en mi propio hogar. Cuando Javier subió a decirme que no bajara todo, encajó. No fue sorpresa, fue confirmación. Ahora de pie en la escalera, con el sobre en la mano, escuché su voz elevarse en un brindis. Este ascenso no sería posible sin el apoyo de mi familia, decía. Mi familia, no yo. Bajé un escalón más, luego otro. El murmullo de la fiesta empezó a cambiar. No porque me vieran aún, sino porque el silencio se propaga antes que la presencia. Es una sensación extraña, pero real. La gente intuye cuando algo va a romperse. Desde el descanso de la escalera pude ver la mesa principal. La cabecera estaba ocupada por Leticia. Espalda recta, sonrisa segura, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. A su lado, Mariana, mi nuera, evitaba mirar hacia arriba. Javier estaba de pie, copa en mano, hablando de sacrificios. Pensé en los míos. Respiré hondo y bajé el resto de los escalones. El silencio fue inmediato. No total, pero sí suficiente. Copas suspendidas en el aire. Conversaciones que se apagaban a medias, miradas que se giraban. Alguien tosió. Javier me vio entonces. Su sonrisa se congeló. «Mamá», dijo apenas un susurro. Caminé despacio sin prisa. No había prisa. Me detuve a un lado de la mesa, lo suficientemente cerca para que todos me vieran, pero sin invadir. Sentí las miradas clavarse en mí, curiosidad, incomodidad, juicio. Reconocí al jefe de Javier, licenciado Héctor Salgado, un hombre de rostro serio que me observaba con atención. «Buenas noches», dije con calma. «Perdonen la interrupción». Nadie respondió. Nadie sabía cómo. Javier dejó la copa sobre la mesa nervioso. «Mamá, luego hablamos». Negué con la cabeza. «No tomará mucho», respondí. «Solo vengo a entregar algo». Saqué el sobre manila y lo coloqué en el centro de la mesa, entre las copas y los platos. El papel hizo un sonido seco al tocar la superficie. Ese sonido pequeño y simple pesó más que cualquier palabra. Leticia frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó. Miré a mi hijo. «Ábrelo», le dije. «Aquí», frente a todos. Vi su mano temblar cuando tomó el sobre. Mariana se llevó la mano a la boca. El jefe de Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, interesado. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper el momento. Javier tragó saliva. «Mamá». «Adelante», insistí con voz firme. «Esta noche es de celebraciones, ¿no?». Rasgó el sobre. Y mientras sacaba los papeles, su rostro comenzó a perder color. Línea por línea, palabra por palabra. Yo me quedé de pie derecha, respirando con calma. No sentí triunfo. Sentí algo distinto. Sentí que por primera vez en mucho tiempo no estaba pidiendo permiso para existir. Lo que estaba a punto de pasar no era una venganza. Era un ajuste de cuentas con la verdad. Javier leyó la primera hoja en silencio. Sus ojos se movían rápido de izquierda a derecha como si intentara llegar al final antes de que el contenido lo alcanzara.
No levantó la vista. No al principio. El salón estaba tan callado que pude escuchar el zumbido lejano del refrigerador en la cocina. ¿Qué es esto?, murmuró al fin, con la voz demasiado delgada. Sigue leyendo, le dije. La notificación era clara. Lenguaje jurídico directo sin adjetivos. Aviso formal de desocupación. Plazo de 35 días. Fundamento legal. Firma. Fecha. Todo en orden. Iván había sido meticuloso como siempre. Javier pasó a la segunda hoja. Sus dedos temblaban. Mariana, a su lado, intentó asomarse por encima de su hombro. Cuando alcanzó a leer el encabezado, se llevó la mano a la boca. Sus ojos se humedecieron. Leticia fue la primera en reaccionar. «Esto es absurdo», dijo enderezándose en la silla. «Teresa, estás exagerando». La miré con calma. No había rabia en mí. Había cansancio. «No es absurdo», respondí. «Es legal». «¿Nos estás corriendo?», preguntó Javier, por fin, levantando la vista. En sus ojos había incredulidad, pero también algo más orgullo herido. No contesté. «Estoy recuperando mi casa». Un murmullo recorrió la mesa. Algunos invitados se miraron entre sí. Otros fingieron interesarse en sus copas. El licenciado Salgado no apartaba la vista de Javier. Observaba, evaluaba. «Mamá, esto no es el momento», dijo mi hijo, apretando los papeles. «Podemos hablarlo luego». Negué despacio. No dije. El momento es ahora, porque ahora es cuando todos escuchan. Saqué del sobre la tercera hoja. La extendí sobre la mesa con cuidado, como quien coloca una evidencia delicada. Y antes de que digan que estoy confundida, añadí: «Quiero que vean esto». Era una impresión de mensajes, fechas recientes, conversaciones claras. No todas, pero las suficientes. Mariana reconoció la letra de su madre de inmediato. Leticia se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera quitado el aire. «¿Cómo te atreves?», susurró ella. A defenderme respondí. El silencio se volvió incómodo, espeso. Javier pasó las hojas una y otra vez, como si esperara que cambiaran. Luego levantó la vista hacia mí. Tú no puedes hacer esto», dijo. «Soy tu hijo». Esa frase, tan antigua, tan inútil. Precisamente, contesté. «Porque soy tu madre merezco respeto». El licenciado Salgado carraspeó. Fue un sonido pequeño, pero suficiente para atraer la atención de todos. Javier dijo con voz grave: «Luego hablamos». Mi hijo se tensó. Conocía ese tono. Era el tono que no admitía excusas. Leticia intentó recomponerse. «Teresa, estás malinterpretando todo», dijo sonriendo con dificultad. «Solo queríamos ayudarte». Me incliné un poco hacia ella. «Ayudar no es planear mi vida sin preguntarme», respondí. «Ayudar no es decidir dónde debo vivir ni qué hacer con lo que construí». Mariana rompió a llorar en silencio. Javier cerró los ojos un segundo, como si el mundo se le hubiera venido encima de golpe. «Mamá, por favor», dijo al abrirlos, «esto nos va a destruir». Lo miré con tristeza. No dije: «Esto te está mostrando». Tomé aire. Sentí las piernas firmes. Me di cuenta de algo y ya no tenía miedo. El miedo se había ido en el momento en que bajé las escaleras. Durante años continué mirando a todos, yo di sin pedir. Hoy solo estoy poniendo un límite. Nadie respondió, nadie supo qué decir. Leticia se levantó bruscamente. «Esto es una humillación», escupió. No contesté. La humillación fue decirme que me escondiera. El licenciado Salgado se puso de pie también. Con su permiso, dijo, dirigiéndose a la mesa: «Creo que esta velada ha terminado para mí». Miró a Javier. «El lunes a las 8, en mi oficina». Mi hijo asintió pálido. Yo recogí el sobre vacío, lo doblé con cuidado
y lo guardé en mi bolso. Miré una última vez la mesa, las copas a medio beber, la decoración costosa, la fiesta detenida en seco. Buenas noches, dije, y di media vuelta. Detrás de mí, el murmullo regresó, pero ya no era elegante. Era tenso, roto. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cada paso me alejaba de la mujer que había aceptado callar demasiado tiempo. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, mis manos temblaron un poco. Me apoyé en la pared, no de miedo, de adrenalina, de alivio. Abajo la celebración había muerto. Y apenas era el comienzo. No dormí esa noche, no de inmediato. Me senté en la orilla de la cama con la espalda recta, escuchando cómo la casa, mi casa, intentaba volver a respirar después del golpe. Abajo se oían pasos nerviosos, puertas que se abrían y se cerraban, voces apagadas. La música había cesado por completo. El eco de la fiesta muerta era más pesado que el ruido. Me quité los zapatos despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que había creado. Me miré las manos, temblaban apenas, no de miedo, de la descarga. 30 años de palabras tragadas habían encontrado salida en menos de 10 minutos. Cerca de la medianoche, escuché a Javier subir las escaleras. Reconocí sus pasos desde siempre. Se detuvo frente a mi puerta. Dudó. Lo supe porque no tocó de inmediato. «Mamá», dijo al fin con la voz quebrada, «¿podemos hablar?» Cerré los ojos. Parte de mí quería abrir, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero esa parte ya había aprendido la lección. Mañana, respondí desde dentro. ¿Ahora no? No insistió. Escuché cómo se alejaba. Me recosté sin apagar la luz. Pensé en el rostro de Leticia cuando vio los mensajes impresos. En la mirada del jefe de Javier, fría evaluadora. En la vergüenza esa misma que mi hijo había dicho sentir por mí, ahora instalada en él. A la mañana siguiente, la casa amaneció en silencio. No el silencio cómodo de los domingos, sino uno tenso, cargado. Bajé a la cocina temprano como siempre. Preparé café fuerte. El aroma llenó el espacio. Me senté a la mesa pequeña, la de todos los días, no la elegante del comedor. Javier apareció poco después, ojos hinchados, barba, de un día sin el traje de la noche anterior. Parecía más joven, más frágil. Mamá dijo sentándose frente a mí sin mirarme. Esto se nos fue de las manos. Tomé un sorbo de café. No respondí. Esto llegó a donde tenía que llegar. Leticia está furiosa, murmuró. Dice que la humillaste. Alcé la vista. ¿Y tú? Guardó silencio. Ese silencio fue respuesta suficiente. Mi jefe me llamó anoche, añadió después de unos segundos. No gritó. Eso es peor. Asentí. Conocía a los hombres como Héctor Salgado. La decepción pesa más que el enojo. Mamá, dijo Javier, entonces levantando por fin la mirada. Yo no quise que llegara a esto. Pero llegó, respondí con suavidad. ¿Por qué no pusiste un alto cuando debías? Apretó los labios. Tengo presión, dijo. En el trabajo, en la familia. Todo el mundo espera algo de mí. La presión no te da derecho a humillarme, dije sin levantar la voz. Esa frase cayó entre nosotros como una losa. Mariana entró a la cocina con los ojos rojos. No dijo nada. Se sirvió café y se quedó de pie como si no supiera dónde sentarse. Leticia no apareció. Me enteré después de que se había ido temprano, indignada, prometiendo no volver. ¿De verdad nos vas a sacar?, preguntó Mariana en un hilo de voz. De verdad, respondí, con tiempo, con ley, pero sí. Javier pasó la mano por su cabello. ¿Y qué se supone que hagamos? Lo mismo que yo hice durante años, contesté, resolver.
El teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla. Palideció. «Es Héctor», dijo. Atendió. Escuché solo su lado de la conversación. Respuestas cortas. «Sí, licenciado». «Entiendo. El lunes estaré ahí». Colgó despacio. «Mi ascenso está en revisión», dijo sin mirarnos. «Tal vez lo congelen, tal vez...». No terminé la frase por él. No era necesario. «Esto me va a arruinar», soltó de pronto alzando la voz. ¿Era necesario hacerlo así? Lo miré con calma. ¿Era necesario decirme que te daba vergüenza? Abrió la boca, la cerró, bajó la mirada. «Yo soy tu madre», continué, «no tu alfombra». Se levantó de golpe, golpeando la silla contra el piso. «No es justo». «La justicia llega cuando alguien deja de callar», respondí. Mariana empezó a llorar abiertamente. Javier se llevó las manos a la cara. Yo terminé mi café y me levanté. «Tienen 35 días», dije. «Usen ese tiempo para organizarse». Subí las escaleras con paso firme. Detrás de mí, la casa volvió a llenarse de voces, pero ya no me pertenecían. Esa tarde, cambié la cerradura de mi habitación. No por miedo, por claridad. Llamé a Iván para confirmar fechas. Todo seguía su curso. Legal, inevitable. Al caer la noche, me senté en la sala sola. Miré alrededor. La casa seguía siendo hermosa. Seguía siendo mía. Pero ya no era un campo de batalla interno. Había dolor, sí, pero también una paz nueva extraña. Porque por primera vez había elegido respetarme. Los días siguientes se arrastraron como si el tiempo hubiera decidido castigar a todos por igual. La casa ya no era ruidosa ni solemne, era incómoda. Cada paso resonaba de más. Cada puerta cerrada sonaba como un portazo, aunque se hiciera con cuidado. Nadie sabía exactamente cómo comportarse. Yo sí. Continué con mi rutina. Me levantaba temprano, hacía café, regaba las plantas del patio, revisaba mis papeles. La normalidad era mi ancla. Javier y Mariana, en cambio, parecían suspendidos en una espera eterna. Salían temprano, regresaban tarde. Evitaban mirarme. No por odio, por vergüenza. Leticia no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje. Me enteré por Mariana, en una frase suelta, casi accidental, de que había prohibido a Javier hablar de mí frente a su familia. «No quiero volver a escuchar ese nombre», había dicho. Mi nombre. Como si pudiera borrarme. El cuarto día después de la fiesta, Javier llegó antes de lo habitual. Eran poco más de las 6, cuando lo escuché cerrar la puerta principal con más fuerza de la necesaria. Estaba sentada en la sala leyendo. No levanté la vista. «Me bajaron del proyecto», dijo desde la entrada. Esperé. El silencio también sabe escuchar. «El ascenso está congelado», añadió. «Indefinidamente». Cerré el libro con cuidado. «Lo siento», dije, y era verdad. No sentía alegría. Nunca la sentí. «De verdad», respondió con amargura, «porque a veces parece que todo esto te da satisfacción». Lo miré entonces. Estaba despeinado, la corbata floja, los ojos cansados. Mi hijo. El mismo que había aprendido a caminar agarrándose de mis dedos. «No confundas firmeza con venganza», dije. «No es lo mismo». Se dejó caer en el sillón frente a mí. «Leticia dice que esto es culpa tuya», soltó. «Que los jefes son así, que no toleran escándalos». «Leticia siempre ha sabido encontrar culpables», respondí con calma. «Nunca responsabilidades». Javier apretó los puños. «¿Y tú?», preguntó. «¿No tienes ninguna...?» Asentí. «Sí», dije. «Tengo la responsabilidad de no permitir que me humillen». Se levantó de nuevo, caminó de un lado a otro. «¿Sabes lo que dicen de mí en la oficina?». No contesté, y no me corresponde. «Dicen que soy un hombre sin carácter», escupió, «que dejo que mi familia maneje mi vida». Lo observé con atención.
Cada palabra que decía era una herida abierta. ¿Y te molesta porque no es cierto?, pregunté, ¿o porque sí lo es? Se detuvo en seco. Me miró como si lo hubiera golpeado. Eso no es justo, murmuró. La verdad rara vez lo es, respondí. Aquella noche no cenamos juntos. Al día siguiente, Mariana se me acercó en la cocina. Tenía los ojos hinchados y la voz cansada. «Se va a ir», me dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. «No solo de la casa», añadió, «de Leticia». Levanté la vista sorprendida. «¿Qué?» Anoche discutieron, explicó. Ella le dijo que eligiera, que o tú o ella. Cerré los ojos un segundo, no por alegría, por tristeza anticipada. ¿Y qué eligió?, pregunté. Mariana negó despacio. «No eligió», dijo. Eso fue lo peor. El golpe final llegó 2 días después. Javier regresó con una caja de cartón en las manos, sus cosas personales, fotos, libros, un trofeo viejo del trabajo. Los dejó en el comedor sin decir palabra. Me dieron 2 opciones, dijo al fin: renunciar o quedarme estancado. Y renuncié. La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada, definitiva. No podía seguir ahí, continuó. Cada vez que entraba, sentía que todos me miraban. Asentí lentamente. Eso también es una consecuencia, dije. Lo perdiste todo, soltó de repente. ¿Valió la pena? Lo miré a los ojos. Todavía no lo sabes, respondí, ni tú ni yo. Esa noche escuché a Javier empacar. Cajones, maletas, el sonido seco de una vida reorganizándose a la fuerza. No intervine, no pregunté, no lloré. Lloraría después en silencio. Al amanecer me dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Me voy a quedar con un amigo unos días. Necesito pensar. Doblé el papel y lo guardé. El plazo seguía corriendo. Legal, implacable. Me senté frente a la ventana con mi café, viendo cómo la luz de la mañana entraba sin pedir permiso. Por primera vez entendí algo con claridad. Tocar fondo no siempre destruye. A veces revela. Y Javier estaba cayendo. No para romperse, sino para verse. La casa quedó vacía antes de que el plazo legal se cumpliera. No hubo confrontación final, ni discusiones dramáticas, ni despedidas largas. Solo cajas maletas y una sensación densa flotando en el aire como polvo que tarda en asentarse. Javier se fue una mañana nublada, sin música, sin discursos. Me abrazó brevemente en la puerta. Un abrazo torpe, contenido de esos que dicen más de lo que se atreven a pronunciar. «Cuídate, mamá», murmuró. «Siempre lo he hecho», respondí. Asintió. Bajó los escalones, se fue. Cuando cerré la puerta no sentí triunfo. Sentí duelo. El duelo no solo por mi hijo, sino por la versión de mí que creyó durante años que aguantar era amar. Caminé por la casa en silencio. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos dulces, otros incómodos. El comedor elegante ahora parecía demasiado grande. La sala demasiado callada. Mi cuarto, en cambio, seguía siendo un refugio. Los días siguientes fueron extrañamente serenos, sin gritos, sin miradas esquivas, sin tensiones ocultas. Me levantaba temprano, desayunaba con calma, leía. Llamé a Iván para confirmar que todo estaba en orden. Legalmente sí. Emocionalmente, eso tardaría más. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una foto vieja. Javier, de unos 7 años, con los dientes chuecos y la sonrisa abierta, sosteniendo un dibujo torcido. Para mi mamá, decía. Me senté, la miré largo rato, lloré, sin ruido, sin rabia. Lloré por lo que fue y por lo que no supe proteger a tiempo a mí misma. Pasaron semanas, luego meses. Vendí la casa, no por necesidad, sino por decisión. Era grande para mí sola y estaba llena de ecos
que ya no necesitaba cargar. Encontré un departamento pequeño luminoso cerca de un parque. Me mudé con lo esencial. Algunas plantas, mis libros, la foto de Javier, la del dibujo. La primera noche ahí dormí profundamente, sin sobresaltos, sin nudos en el pecho. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en el balcón, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Mamá, era Javier. Su voz sonaba distinta, más baja, más real. Hola, respondí. Hubo un silencio largo. Solo quería decirte que conseguí trabajo, dijo al fin. No es como antes, gano menos. Empiezo desde abajo. Y pregunté con suavidad. Y estoy bien, respondió. Cansado, asustado, pero bien. Sonreí. Me alegra, dije. Y era verdad. Leticia y yo ya no estamos juntos, añadió después de unos segundos. No respondí de inmediato. No te llamo para culparte, se apresuró a decir. Al contrario, creo que necesitaba perder todo eso para darme cuenta de quién era. Respiré hondo. A veces dije, la caída es la única forma de despertar. Quería saber si algún día podemos tomar un café, preguntó con cautela. Miré el parque, los árboles, la gente caminando sin saber nada de nuestra historia. Algún día, respondí, sin prisa. Colgamos. Me quedé un rato mirando el cielo. No todo estaba resuelto. Tal vez nunca lo estaría por completo. Pero había algo nuevo. Respeto. Distancia sana. Verdad. Aprendí que ser madre no significa desaparecer, que el amor sin límites puede convertirse en una jaula y que decir no a tiempo no destruye familias, las redefine. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez te recordó una herida, una decisión difícil, un límite que aún no te atreves a poner. Quiero que sepas algo, elegirte no te hace egoísta, te hace valiente. Si quieres compartir lo que esta historia despertó en ti, déjalo en los comentarios. Cuéntame desde dónde nos estás escuchando. Aquí hay muchas voces, muchas vidas que merecen ser contadas. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Seguimos juntos este camino.